Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que hoy, por gracia de Dios, nos acompañan en esta entrevista que el Señor ha preparado con mucho amor para nosotros. El día de hoy el Señor nos ha dado la fortuna de encontrarnos con una mujer que el Señor le ha infundido en su corazón un deseo profundísimo de amarlo y bueno, le ha puesto con muchas pruebas y ella nos va a contar aquí su historia y nos va a contar la alegría que siente de ser cristiana. Ella se llama la hermana Guadalupe. Entonces le vamos a dar la bienvenida. Hermana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Bueno, hermana, yo sé que muchos quizá ya la han conocido. Ella en este momento es religiosa del Instituto del Verbo Encarnado. Y bueno, hermana, yo quisiera que usted nos contara un poquitas palabras. ¿Cómo fue pues que usted inició en este camino del Señor? Bueno, en realidad yo nunca lo había pensado, esto de ser religiosa. Yo desde muy chica fui educada junto con mis hermanos. Soy la mayor de cinco hermanos y nos educaron en la fe. Mis padres, desde muy chicos, rezando el rosario todos los días, incluso de misa diaria, mucha participación en la parroquia. Estaba en todos los grupos y en el coro y en el grupo misionero pero nunca había pensado en la posibilidad de consagrarme a Dios, de ser religiosa, nunca, porque además no tenía referentes, no conocía otras monjitas, entonces no lo veía como una posibilidad, como una opción, ¿no? Es más, lo consideraba en negativo, ¿no? Decir, bueno, por descarte, la que no se pudo casar porque no pudo, le fue mal y todo, bueno, termina en el convento, digamos. No lo veía para nada como una misión útil, además. Realmente no me parecía. Yo veía a los sacerdotes que celebraban la misa, los sacramentos, y realmente me parecía admirable, me encantaba eso. Me apasionaba la misión, pero no, bueno, no era para mí porque, bueno, yo si hubiera nacido varón, me hacía sacerdote, pero así me tengo que casar, y bueno. Pero con 18 años, cuando ya empecé la universidad, me invitaron a hacer ejercicios espirituales ignacianos, que yo hacía por primera vez ahí con 18 años. Fui, pero muy de mala gana porque no quería ir, me invitaron, me insistieron para que fuera. Y bueno, así como fui todo mal dispuesta y todo porque no quería ir, sin embargo fue en ese ejercicio que, bueno, Dios me mostró clarísimo que este era mi camino, ¿no? Ese camino que para mí era tan oscuro, que para mí era tan hasta misterioso, porque para mí era una vida aburrida, monótona, bueno, a eso me llamará el Señor, qué sé yo, es eso. Así que ahí vamos a lo que Dios pide. No sé cómo se las va a arreglar para que uno sea feliz en ese camino, pero bueno, eso pensaba yo. Entonces, simplemente cuando me di cuenta que eso era lo que Dios me pedía, bueno, empecé a buscar congregación, conocí a las hermanas del Verbo Encarnado, de la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es la congregación que pertenezco, y me llamó muchísimo la atención la alegría que tenían, la pobreza que vivían también, la sencillez, digamos. Y bueno, eso me cautivó el corazón y dije, es acá tengo que estar. Así que bueno, en unos meses terminé en mi casa, bueno, lo que era, bueno, mis estudios, despedir a mis amigos, mis cosas, bueno, todo lo que significa, ¿no? Concretar el sí, ¿no? Que duele y que es difícil, pero que bueno, que yo lo hice convencida de que esa era la voluntad de Dios y por lo tanto era el camino en el cual mi corazón iba a estar pleno y satisfecho, que era, bueno, algo que no encontraba hasta ese momento, ¿no? Sentía el corazón vacío. Entonces entré al convento, era el año 92. Cuando entré al convento me llevaron mis padres y ahí empezó el camino de esta vida misionera, que aparte yo no tenía ni idea de qué se trataba. Como te digo, mi idea era bastante negativa. Y ahí me di cuenta desde que pisé el convento, desde el día que llegué, que bueno, que todo eso era evidentemente prejuicios que yo tenía, yo no conocía nada. Y bueno, hasta el día de hoy puedo decir que he sido plenamente feliz, aún en medio de muchísimas dificultades, pruebas, enfermedades, sufrimientos, bueno, todo lo que implica la misión y todo, pero esa alegría que permanece siempre en el fondo del corazón cuando uno está haciendo lo que Dios le pide.
Qué hermosura, hermana. ¿Cuánto tiempo llevas de religiosa? Y hice los votos perpetuos en el año 97, 1997. Nosotros hacemos una preparación de varios años de votos temporales y a mí me tocaron los votos perpetuos cuando ya estaba misionando en Tierra Santa. Fue un momento para mí, bueno, muy importante para toda religiosa que ya se consagra definitivamente a Dios por los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Y eso fue en septiembre del año 97 en la Basílica de Getsemaní, donde Jesús sufrió la agonía. Así que bueno, fue realmente un regalo enorme de Dios, un privilegio poder hacerlo, la profesión perpetua en la misión, aunque eso significó estar lejos de mi familia, porque evidentemente no pudieron estar ahí, y era un día muy importante para mí, pero un regalo de Dios confirmar esta vocación, ¿no? Es como para nosotros, es como el matrimonio, ¿no? De hecho, recibimos la alianza, ¿no? De consagración perpetua. Hermana, y desde entonces el Señor te mostraba cómo iba a ser el resto de tu vida junto a Él. Como un huerto de Getsemaní, con consuelos y sufrimientos, pero con la paz de un Padre que siempre está amándonos. Sí, yo creo que, bueno, nuestra vida es así también como misioneros y cuando nos consagramos al Señor es el día a día, ¿no? Si cuando yo entré al convento, que tenía 18 años, Dios me hubiera mostrado un reflejo de todo lo que iban a hacer todos estos años hasta hoy, probablemente me volví a mi casa, ¿no? Porque han sido situaciones muy difíciles algunas, que además uno juzga humanamente y entonces piensa, no voy a poder, es muy difícil, no voy a perseverar, no voy a aguantar, ¿no? Entonces como Dios día a día nos va mostrando su plan, ¿no? Y por eso hay una cuota muy grande en esto de confianza, de largarse, bueno, que Dios dirá qué es lo que vendrá mañana, ¿no? A mí realmente me sorprendió cada vez, ¿no? Porque tanto el hecho de ir a la misión como el hecho después de estar en un país en guerra, una cosa que nunca me hubiera imaginado, después volver a Argentina, el movimiento de los nazarenos y todo, una cosa tras otra que me ha sorprendido y sorprendido siempre. Pero bueno, eso es lo que tiene también lo hace ser una aventura, ¿no? Qué bonito, hermana. Bueno, y yo creo que la mayoría de personas que de pronto te conocen han escuchado de personas que han hablado sobre tu testimonio. Hermana, cuéntanos un poquito, ¿cómo tú terminaste en Siria? ¿Cómo tú terminaste en un lugar así? ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Qué luchas internas implicó eso para ti? ¿Y cómo era tu situación? Bueno, en realidad yo hacia el año 2010 llevaba unos 15 años de misión ya en Medio Oriente. Para mí había sido todo un desafío. Como te dije antes, yo no pensaba que podría estar en una misión difícil y lejana. Entonces, cuando estaba en la casa de formación acá en Argentina, pensaba que, bueno, que mi lugar sería por aquí cerca, una misión tranquila, como que yo siempre con problemas de salud y que soy débil, y entonces no iba a poder estar en un lugar difícil, en un lugar complicado. Entonces, cuando me propusieron la misión en Medio Oriente, eso me sorprendió muchísimo, y estuve 15 años en distintos lugares, en distintos países, una misión muy intensa, hermosísima misión, pero que me dejé el alma en la misión, ¿no? O sea, me desgastó muchísimo, sobre todo porque tenía muchos viajes por las distintas comunidades, estaba a cargo de las comunidades de Medio Oriente, que eran 20 en ese momento. Y entonces, bueno, igualmente para nosotros el hecho de ir a la misión significa realmente poner todo, como decimos nosotros acá en Argentina, lo decimos, poner todo en el asador, ¿no? O sea, todo, ya está, todo, ¿no? Entonces, eso significó también, bueno, que mi salud también se deteriorara mucho. Estaba agotada realmente. A fines del 2010 yo pedí a mis superiores que me dieran un par de años, que me permitieran estar un par de años en un lugar tranquilo. Yo conocía, como había visitado todas nuestras comunidades, conocía muy bien la comunidad de Siria, de Alepo propiamente, que es donde están las hermanas.
Y yo sabía que de todas nuestras comunidades, la más tranquila y la más pacífica, en cuanto a la ciudad, en cuanto al ambiente de la sociedad, era Siria. Porque tenía algo distinto de los demás países árabes, y es que en Siria había muy buena convivencia entre cristianos y musulmanes por tener gobierno laico. Ahí en Siria no rige la ley islámica, no la Sharia, como en los demás países árabes. Entonces, Siria, bueno, también el Líbano en ese sentido, era un país donde se convivía de forma muy pacífica y entonces eso se respiraba en el ambiente. Era un lugar muy tranquilo, muy calmo. Gente que estaba bien también económicamente y por lo tanto no tenía problemas sociales tampoco. Entonces, en todo sentido, era el lugar ideal para descansar un tiempo. Entonces, yo les propuse a mis superiores si no me podían mandar por un par de años a Siria, a Alepo. Yo había pensado otro lugar, pero accedieron y me mandaron a Siria y yo fui allá contenta pensando que también esa era la idea, bueno, que Dios tendría también, que yo descanse, me recupere de salud, ¿no? Dejé de ser superiora, entonces para mí era todo una vida mucho más tranquila. Y llegué en enero del 2011 y en marzo del 2011 empieza la guerra, ¿no? Totalmente inesperada, una cosa que o sea, nadie se la esperaba ahí, ¿no? Siria era un país que estaba lejísimo de poder tener un problema social de ese porte, ¿no? Ciertamente esto fue también algo que se alimentó desde afuera, ¿no? Una guerra por intereses económicos también, ¿no? De manera que cuando me quise dar cuenta ya estaba ahí en el medio, ya estaba, ya los aviones, bombardeos, tiros, y cañón, muy cerca ahí de la casa nuestra, un cañón, y bueno, y ya estábamos ahí, ya en plena guerra. Cuando me quise dar cuenta, ya teníamos la guerra encima y me di cuenta de que no iba a poder descansar mucho. Pero que evidentemente Dios tenía planes, otra vez, planes distintos de los que yo tenía. Y bueno, hermana, yo creo que en una circunstancia así como esa, cualquier persona con miedo le dice, Señor, pero si te pedí descanso, ¿qué pasó? ¿Tú cómo te sentías por dentro cuando te diste cuenta que tú querías un poquito de descanso y el Señor te manda a más actividad, a más amor, a más entrega, que te pedía un poco más y un poco más como el joven del Evangelio? Sí, yo me di cuenta de que Dios quería que yo estuviera ahí porque una de las primeras señales fue que yo no tenía miedo, ¿no? Y yo naturalmente soy muy miedosa. Eh, entonces el hecho de no tener miedo fue para mí, digo, esto es un signo de Dios, no puede ser, o sea. Y el hecho de estar contenta y de no querer irme, de entusiasmarme por la misión, por ayudar a las familias, acompañarlas, visitarlas, asistir a los heridos en las situaciones difíciles. Yo me daba cuenta cómo reaccionaba en las situaciones difíciles, ¿no? Evidentemente Dios me estaba dando una gracia especial porque quería que estuviera ahí. Entonces realmente no me fue difícil aceptarlo para nada, para nada. Me entusiasmó muchísimo quedarme. Nuestros superiores de la congregación nos ofrecieron irnos, cambiar de misión, si queríamos, pero que si nos quedábamos teníamos que tener el permiso, el consentimiento de nuestros padres. Yo llamé a mis padres y les dije, bueno, ustedes saben cómo está la situación, ellos lo sabían muy bien por las noticias y porque escuchaban cuando hablábamos, cuando nos comunicábamos por internet, por Skype, ellos escuchaban los bombardeos, los tiros, eran permanentes. Entonces les dije, yo me quiero quedar, ¿qué opinan ustedes? Mi papá me dijo, has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Te tenés que quedar ahí. Y me dijo, te tenés que quedar ahí, así signifique dar la vida ahí, que tengas que morirte ahí. Porque mucho me dijo, mi papá es muy gracioso, ¿no? Muy misionera, pero cuando la cosa se pone difícil ya se quiere volver. No, usted se tiene que quedar ahí. Y me dijo, además, no tengo ninguna intención de competir con Dios, porque Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá. Así que para mí eso fue, la apoyo de mis padres fue la confirmación total de que, ya está, Dios quiere que esté acá, entonces se acabó, voy a estar bien acá, ¿no? Y por eso, una vez más,
cayeron por tierra todos mis cálculos humanos, ¿no? Que siempre hacemos, ¿no? Toda nuestra, ¿no? De que no voy a poder, de que no voy a perseverar, no, va a ser demasiado para mí, no voy a resistir, ¿no? Uno hace cálculos sin tener en cuenta que cuando Dios pide algo, lo que sea, Dios acompaña ese pedido con la gracia suficiente para hacerlo. Entonces, la verdad es muy fácil. Basta con decir sí y confiar realmente porque Dios no abandona cuando pide algo. Hermana, ¿cuánto tiempo estuviste allí en medio de la guerra? Estuve 4 años. 4 años, la mayor parte, porque la guerra en realidad empezó en el sur de Siria, en algunas ciudades, en algunas localidades, y fueron avanzando hacia Alepo. Alepo es la ciudad más importante del país, por sobre la capital incluso. Es decir, que tardaron unos meses en llegar, pero bueno, los tuvimos encima en la ciudad muy rápido, y significaron años de bombardeo permanente en la calle. No había ningún lugar seguro en la ciudad, ¿no? Nosotros igual teníamos que salir, la gente salía obviamente para hacer algún trámite, para comprar comida, había que seguir viviendo, ¿no? Y eso implicaba mucho peligro en la calle, pero también mucho peligro dentro de las casas, ¿no? Por el tema de las balas que entraban por la ventana o la caída de algún proyectil, algún misil, como nos pasó más de una vez. Y era día y noche. Por eso es impresionante cómo Dios da la fuerza para habituarse a una cosa así, porque nosotros nos acostumbramos realmente a eso. Yo me acuerdo que una vez estábamos en la siesta, nosotros hacemos la siesta, ¿no? Después del almuerzo, un rato de siesta, ¿no? De descanso. Carmelita para los misioneros. En Argentina es sagrada la siesta. Bueno, allá también, los misioneras, estábamos en Siria, pero con siesta sagrada, en plena guerra. Y estábamos descansando un ratito, yo me había tirado un ratito, y escucho unos golpes. Entonces, me despierto toda sobresaltada y le digo a la otra hermana, están golpeando la puerta. Hay que ir a atender, está golpeando la puerta. Y ella me dice, no, ese es el bombardeo, están bombardeando de este lado. Y yo digo, menos mal, pensé que era la puerta. Entonces me acomodé de nuevo para seguir durmiendo. Y yo ahí me di cuenta, porque ella me dijo, ella acababa de llegar a la misión, ¿no? Hacía poquito, ella me dice, te estoy diciendo que es bombardeo y vos seguís durmiendo como si nada. Y... Bueno, lo que pasa es que no podemos hacer nada con el bombardeo, no se puede hacer nada. En cambio, si golpean la puerta hay que levantarse a atender, ver quién es en plena siesta. Entonces, después nos reíamos, pero ahí nosotros entendimos también cómo nos habíamos acostumbrado a esto, ¿no? Al ruido permanente, ya estaba cuando empezaba todo a temblar y explotaba algo cerca y saltaban los vidrios, había que correr, o empezaba el tiroteo, había que tirarse al suelo y bueno, y deslizarse y trasladarse hacia algún lugar sin ventanas y cosas que ya nos habíamos habituado, son años, ¿no? O sea, no es una semana, años estuvimos viviendo así. Entonces, uno se empieza a acostumbrar a esto, ¿no? Se le hace cosa de todos los días. Realmente la gente se habituó a convivir con la guerra. Tú hablas de que eran 4 años. Y yo particularmente te quiero preguntar, ¿cómo fueron las navidades con los niños? ¿Cómo eran las actividades con los niños durante esa época? Bueno, actividades teníamos muchísimas, muchísimas. Es decir, empezó la guerra, empezó esta situación tan tremenda, tan trágica, toque de queda, no se podía salir a la calle porque estaba súper complicado y peligroso, muriendo gente todos los días, y sin embargo aumentó el número de fieles que asistían a misa diaria, a la adoración diaria y que venían a todo tipo de actividad que hacíamos, ¿no? Hacíamos curso de liturgia, curso de Biblia, de coro, canto, de coro de niños, hemos hecho campamentos, ejercicios espirituales, todo tipo de actividades. Y se sumaban, es decir, ellos es como que en ese tiempo comprendieron que en realidad estaban volcados hacia tantas cosas en el mundo que en realidad no son importantes, cosas que pasan, cosas que nos hacen descuidar el alma muchas veces. Y por eso ellos se aferraron a la parroquia, a la vida de gracia, ¿no? A participar de la misa diaria, comulgar, confesarse seguido, mantenerse firmes para que si nos encontraba la muerte, poder ir derechito para allá, ¿no? Y entonces, la verdad, todos los que podían pasaban muchas horas en la parroquia. Y
Y con los niños también, muchísimas anécdotas hermosas también con los niños, porque a pesar del sufrimiento, uno puede pensar, bueno, para un mayor, para un adulto, pero para un niño vivir así, tener que dormir con esos bombardeos, ¿no? El miedo, la situación de no poder salir ni al balcón a jugar, ni a la terraza, ni al patio, o sea, no se podía salir, ¿no? Y esos años, hay niños que pasaron su infancia así. Y sin embargo, ver cómo la fe los ha sostenido eh, para que sean niños íntegros, serenos, felices, a pesar de esa tremenda dificultad, ¿no? Por contar una anécdota, una nena de 6 años que estaba jugando en su casa y entra una bala perdida por la ventana, rompe el vidrio y le da justo en el codo y le quiebra el codo y bueno, la asisten, le yesan, y su mamá le dice, bueno, pero viste que no fue nada, ¿cómo Jesús te cuidó? Porque fue solamente el brazo, el huesito del brazo, nada más, ya vas a estar bien, te podría, evidentemente la nena podría haber muerto, ¿no? Por ese balazo. Y ella le dice con total seguridad, pero ya sé, mamá, que Jesús me cuidó. Si él atajó la bala, ¿no ves que él tiene un agujero en la mano? Es porque él sostuvo la bala, ¿no? Y con un convencimiento la niña, ¿no? 6 años. Entonces, testimonios como este, hemos visto muchos, muchos. Por eso era la vida en la parroquia para la gente fue importantísima, por supuesto. Se convirtió en realmente el centro de su vida, ¿no? La vida parroquial. Y lo que han sido ciertamente las fiestas para nosotros, tanto las Navidades como las Pascuas, tiempos difíciles porque además en esos tiempos los terroristas intensificaban los ataques, ¿no? Pensemos que estos grupos terroristas son fundamentalistas islámicos que desde el primer día de guerra empezaron persiguiendo a los cristianos. Es decir, no solamente con el objetivo de derribar el gobierno y tomar este país, sino también acabar con la presencia de cristianos. Entonces, para las fiestas, especialmente los ataques sobre los barrios cristianos y sobre las iglesias eran tremendos. Eran la lluvia, como se llamaba ya, la lluvia de misiles. Y sin embargo, Navidad, Pascua, las iglesias llenas, abarrotadas de gente. Yo recuerdo la primera Navidad, sobre todo, que fue también la más dura, la más difícil para nosotros, porque acababa de empezar la guerra. Uno con los años después nos fuimos como acostumbrando a ciertas cosas, como arreglándonos para, no sé, con baterías para cargar ciertos dispositivos, lo que fuera, pero al principio era nada, teníamos 1 hora de luz al día o 2 horas de luz al día, agua 1 vez por semana, la pobreza, la miseria que había era tremenda, y pasar esa primera Navidad así, gente que vivía tan bien y gente que lo tenía todo, y llegar a misa, decir, bueno, no haber podido tener, por supuesto, ni el árbol de Navidad, ni los villancicos porque no había electricidad, ni regalos, ni una buena comida porque no había gas, o sea, todos esos adornos o todas esas cosas que envuelven a nuestra fiesta de Navidad, ellos no lo tenían. Llegaron a misa sin siquiera poder arreglarse un poco, dicen las mujeres, ni arreglarse un poco el cabello, ni la ropa, ellas que son tan elegantes. Y así empezó la misa de Navidad y cuando estábamos en misa llegó la electricidad. Entonces un rato de la misa fue con luz, eso fue una alegría para todos y terminó la misa, tuvimos otro rato de luz todavía, así que ahí nomás sacar lo que teníamos para festejar, poner música, empezaron a bailar, estaban felices, o sea, y nos decían, esta es la mejor Navidad que hemos vivido, ¿no? Evidentemente no por los regalos, ¿no? Ni por todas esas cosas secundarias que ellos no tuvieron, sino porque tenían lo más importante, que en definitiva hace a la Navidad, ¿no? Jesús nació así, nació, nació pobre, pasó frío, y entonces realmente la Navidad que ellos vivían se parecía mucho más a la de Jesús. Hermana, y normalmente, cómo eran las muertes? ¿Cómo sacrificaban a las personas? Bueno, los terroristas, los fundamentalistas islámicos, sobre todo algunos grupos, por ejemplo ISIS, el Estado Islámico, usaban maneras muy crueles de asesinar a los cristianos, ¿no? Los cristianos eran decapitados, ¿no? Degollados o crucificados o incluso enterrados vivos, ¿no?
Era cuestión de que entraban a un pueblo, a una ciudad o a un barrio y al tomarlo ellos iban casa por casa eh, asesinando a los cristianos, pero intentando que los cristianos apostataran, es decir, renegaran de su fe, ¿no? Es decir, siempre estaba primero la pregunta, ¿no? O te haces musulmán o te matamos. Y la respuesta siempre la misma. Soy cristiano, ¿no? Háganme lo que quieran. Soy cristiano. El cielo no me lo quitan, ¿no? Que era lo que nuestros jóvenes, nuestra gente hablaba en la parroquia. Ellos se preparaban para eso, ¿no? Ya estaban preparados. Y muchos de ellos incluso estuvieron secuestrados, sufrieron torturas, la pasaron muy mal, fueron amenazados realmente de muerte, seriamente. Y se mantuvieron firmes. Yo soy cristiano, háganme lo que quieran, mi corazón pertenece a Jesucristo, no puedo hacer nada, ¿no? Y con una serenidad y con una paz realmente admirable, ¿no? Evidentemente es la gracia que Dios da a, a sus mártires, ¿no? Porque no tenemos que pensar que esta gente moría desesperada, a los gritos, no sé, renegando, insultando, llorando, gritando, o sea, eh, morían como mueren los mártires, ¿no? Morían sonriendo, morían cantando, rezando, morían perdonando, ¿no? Como mueren los mártires. Se cortó. Perdón, no, ya aquí estoy otra vez. ¿Tienes recuerdo de algún acontecimiento en el que tú hayas dicho, Señor, y hasta cuándo eso va a continuar? O Señor, mira que te están llamando, Señor, ¿por qué lo estás permitiendo? O algo que tú hayas quedado confusa en tu interior que le has dicho, Señor. Bueno, nosotros tuvimos un ataque muy, muy cercano el 15 de enero del 2013. Cayó un misil muy potente, apenas a 50 metros de nuestra casa, a la 1 del mediodía. Esto fue tremendo, digamos. Estábamos habituados a los ruidos, a las explosiones permanentes, tiros, cañón y todo, pero este estruendo fue tremendo porque era misil tierra-tierra y caía ahí tan cerca, ¿no? Los destrozos fueron enormes en todo el radio, ¿no? De varias cuadras. Se dañó mucho nuestra iglesia, la catedral, nuestra casa, bueno, todas las casas a la redonda. Y hubo muchísimos muertos, muchísimos heridos. Toda la gente nuestra, de nuestro barrio, a la 1 del mediodía, muchísima gente en la calle. Yo ese día, a esa hora, digamos, estaba tocando el órgano, practicando el órgano, porque yo tenía a cargo el coro de la catedral y estábamos preparando los cantos para la misa de la tarde. Era un día de fiesta para nosotros porque era aniversario de la dedicación de la catedral, de la inauguración. Entonces estaba preparando los cantos en la parte alta de la iglesia, en el coro. Hacía muchísimo frío, allá temperaturas bajo cero y nada de calefacción ni nada, porque no había gas, no había combustible, no había manera de calefaccionar nada. Muchísimo frío. Entonces ya no podía practicar más, tenía los dedos duros del frío, no podía más. Era la 1 menos 10, una cosa así. Entonces digo, no puedo seguir, voy a seguir a la tarde. Entonces bajé del coro. Unos minutos antes, ¿no? Porque cuando cayó el misil se llevó parte del coro, ¿no? O sea, no sé dónde estaría ahora si me hubiera quedado en el órgano. Pero no terminó ahí, me fui, bajé del coro y se me ocurrió ir a la terraza. El edificio tiene 5 pisos, digamos, 3 pisos hacia arriba y 2 pisos hacia abajo de subsuelo. Subir a la terraza porque en la terraza hay una pequeña habitación donde está el lavarropas. Quería controlar el lavarropas, sacar la ropa, no me acuerdo qué era, o poner. Y estaba a punto de salir a la terraza con mucho cuidado porque estar afuera en la terraza era muy peligroso, pero bueno, íbamos corriendo ese pedacito. Entonces estaba a punto de salir corriendo por la terraza y me llama uno de los sacerdotes nuestros desde el piso de abajo del obispado. Me llama, hermano, ¿dónde andas? Yo le digo, padre, ya vengo, son 2 minutos. Que miro el lavarropas y vuelvo 2 minutos y me dice, no, hermana, venga, que le tengo que decir algo. Entonces cierro la puerta, la trabo, además, una puerta de hierro muy pesada, la trabé con la traba y bajé y apenas hice unos pasos, por eso
esa escalera y ahí es cuando cae el misil, ¿no? Y el estruendo fue tremendo, tembló todo el edificio y estábamos en el tercer piso y veíamos por la ventana pasar los pedazos de asfalto, de autos, o sea, todo volaba, todo era una cosa impresionante. Y bueno, bajamos inmediatamente a ayudar, a asistir a la gente, a los heridos que entraban a la iglesia. Y fue realmente muy trágico para nuestra gente, al punto que ellos ese día nos dijeron, ahora sí se van a ir, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora que ya estuvieron ahí de morir y se dieron cuenta de lo que es esto, o sea, ahora sí se van, ¿no? Ese día fue muy duro, porque además murió mucha gente nuestra, hubo muchos heridos entre los nuestros. La desolación que teníamos esa tarde en toda la zona, toda esa noche, fue realmente muy difícil. Fue muy difícil, fue muy trágico, muy doloroso. Ese mismo día tuvimos misa y los días siguientes, no en la catedral porque no se podía celebrar, la iglesia había quedado imposibilitada, pero en un salón del obispado y se duplicó el número de gente en misa, era impresionante. O sea, ellos sufren más, rezan más y sufren más todavía y rezan más todavía. Es realmente muy edificante. Y bueno, y eran misas también muy emotivas porque llorábamos todos. El padre que celebraba, todos nosotros, eran las misas lloradas, decíamos nosotros, porque fue para todos nosotros una de las cosas más difíciles que tuvimos que vivir. Y sin embargo, nosotros tampoco en ese momento pensamos en irnos, ¿no? Y cuando nos preguntaron dijimos, no, acá nos quedamos, acá vamos a estar. Yo me di cuenta que por una cuestión de segundos me podría haber agarrado la explosión arriba, ¿no? Pero bueno, evidentemente Dios no lo quería, ¿no? Y acá estamos todavía. Es realmente también muy misterioso esto, ¿no? Porque haber convivido con ellos estos años, haber visto su disposición al martirio, haber llegado también a, a desear imitarlos, ¿no? A emularlos realmente, ese deseo de dar la vida por Cristo, ¿no? Pensemos que ellos ya, por el solo hecho de estar en una iglesia o vivir en barrio cristiano, eran atacados por eso, es decir, todos ellos morían por ser cristianos, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, bueno, pasé esos años ahí, pero bueno, y fue para muchos puede ser muy valioso y puede ser, oh, impresionante haber estado ahí, pero no merecí la gracia del martirio, ¿no? Que Dios les dio ahí a muchos y que llegamos realmente, viviendo con ellos, llegamos a envidiar con santa envidia, ¿no? Sí, hermano, ustedes hoy estaban en misa con 10 personas y mañana eran 7 y habían sido ya martirizados algunos. Era así. ¿Y qué hablaba eso a tu fe, ¿Cómo? hermana? ¿Qué decía eso a tu fe? ¿Qué pasaba en tu interior? ¿Qué te hacía? Para nosotros fue también, aun cuando nosotros somos misioneros y religiosos y esto teóricamente lo vivimos y lo rezamos y lo aprendemos, lo escuchamos, sin embargo, esta experiencia es tan fuerte que uno ahí se da cuenta de que realmente la vida es muy corta, realmente la vida es muy corta, ¿no? Uno tiene que aprovechar cada minuto para lo que quiera alcanzar después, es decir, tengo que tener claro el objetivo. Quiero salvar mi alma, quiero ir al cielo, y eso depende de este minuto, ¿no? De que después, más adelante, cuando no, ahí era el día a día, ¿no? Muriendo gente todos los días. Yo me decía, bueno, me puede tocar a mí en cualquier momento, ¿no? Estoy preparado, ¿qué estoy haciendo? Y ellos seguían adelante con su vida cotidiana, porque no es que era todo el día rezando en la iglesia, seguían estudiando, los estudiantes en la universidad, impresionante, admirable, cómo siguieron con sus estudios, y así cada uno en su deber de Estado, haciendo lo que tenía que hacer, pero conscientes del sentido tan fugaz de la vida, ¿no? Que lo más importante viene después. Eso, yo creo que esa situación ayuda, ese tipo de situaciones de dolor, de sufrimiento, ayuda a fijar un poco, ¿no? De nuevo el
el objetivo, ¿no? La mira, a ver hacia dónde vamos, ¿no? Porque uno a veces se entretiene en el mundo, bueno, y se olvida, ¿no? Con tantas cosas, con tanto, ¿no? Y uno pierde de vista el objetivo, ¿a dónde voy? ¿Estoy realmente caminando hacia donde hacia donde quiero ir, ¿no? Para alcanzar realmente el cielo? ¿Todo lo estoy haciendo para llegar al cielo? ¿No? Por eso para nosotros fue una gracia enorme estar ahí, una gracia enorme. Hermana, perdón, ¿qué santo devoción sientes que te ayudaba en ese momento? Y allá le tienen mucha devoción a San Miguel Arcángel y yo le tengo mucha devoción también a San Miguel. De hecho, después de misa, todos los días después de misa, se rezaba la oración a San Miguel, ¿no? Es que ustedes también son devotos de San Miguel, ¿no? Yo personalmente, no solamente que le pido a San Miguel, sino que San Miguel es la figura también del poder de Dios, ¿no? Es lo de ustedes, ¿quién como Dios? O sea, uno mira a San Miguel y dice, claro, no sé, o sea, ¿a qué le podemos temer? O sea, ¿qué puede Satanás? Aun cuando haga barullo y ruido y haga... ¿Qué puede Satanás, este pobre Satanás, contra San Miguel, contra Dios, ¿no? Entonces, eso yo creo que allá también les daba mucha fuerza, mucha esperanza, porque evidentemente ellos se daban cuenta también de que la guerra y sobre todo la persecución religiosa es una cosa diabólica, ¿no? Evidentemente provocada, dirigida, alimentada por Satanás, ¿no? Y por eso era tan importante y es tan importante para nosotros la devoción a San Miguel Arcángel. De hecho, los nazarenos, ¿no?, le tienen mucha devoción, también lo rezamos todos los días. Hermana, ¿qué lecturas espirituales leías en ese entonces? ¿O qué lectura espiritual recomiendas a los misioneros de nuestra localidad? ¿De qué al final que dijiste? De nuestra localidad, de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y del Lazos de Amor Mariano en general. ¿Qué ¿Qué libro espiritual nos recomiendas? A Lazos. Sí, perdón, no entendía. Bueno, yo creo que, yo supongo que ustedes lo tienen, lo leen y lo hacen, la consagración a la Santísima Virgen según el modo de San Luis María. Entonces, el libro Tratado de la verdadera devoción a María Santísima es un libro clave, ¿no?, para la devoción, para la devoción, para la devoción a María Santísima. Y otro libro que nosotros recomendamos mucho, acá me está diciendo que recomiende mi libro, por eso me hace reír. Mi libro, Volverán las Palomas. Acá lo recomiendo. Volverán las Palomas, de la hermana Guadalupe, no sé si la conocen. Es esa que está ahí, hermana Guadalupe. Sobre la misión, y sobre estos testimonios. Se llama Volverán las Palomas. ¿Cómo se llama? Se llama Volverán las Palomas. Ahí lo muestro de nuevo. Pueden escribir al Instagram Nazarenos Perseguidos o al Instagram de José Mendoza, Nazareno Consagrado, que es uno de los consagrados nazarenos que se ocupa de esto, lo pueden tener. Pero bueno, esta era una propaganda entre medio. No, un libro que les recomendamos es El Diario de la Divina Misericordia, de Santa Faustina, que seguramente lo leen también. Nosotros como nazarenos somos muy devotos también de la Divina Misericordia y por eso rezamos todos los días la coronilla a las 3 de la tarde. De hecho, la transmitimos en vivo todos los días por el Facebook, por el grupo de Facebook Nazarenos Perseguidos. Y es un libro muy importante para conocer y dar a conocer, ¿no? El mundo está hambriento de misericordia, ¿no? Es uno de los grandes logros, yo creo, de Satanás de estos tiempos, es hacer caer a las almas en la desesperación, ¿no?, en la angustia, en el desánimo. Y por eso hay que dar a conocer la misericordia, hacer saber a las almas que Jesús misericordioso está más interesado que nosotros en nuestra salvación, ¿no? Por eso esto hay que proclamarlo
por todas partes y hacernos apóstoles de la misericordia, que es lo que intentan hacer los nazarenos. Hermana, queríamos saber si se nos puede compartir cuál es la vocación de la Virgen María que más le gusta. La devoción, la La advocación. vocación. La advocación de la Virgen, bueno, es la Virgen de Guadalupe. ¡Wow! La Virgen de Guadalupe, claro, sí. En realidad en mi casa, desde muy chicos, hemos tenido siempre mucha devoción. Mis padres nos inculcaron esto de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Y de hecho, una hermana mía de sangre se llama Guadalupe, es su nombre de bautismo. Por eso cuando yo entré al convento, yo me llamo Ximena, ese es mi nombre de bautismo. Y cuando entré al convento y había que elegir un nombre de la Virgen, yo vi dudar, María de Guadalupe, aunque fuera el nombre de mi hermana, ¿no? Bueno, y la relación con la Virgen de Guadalupe es muy, para mí es muy importante porque además la liberación de Alepo, de la ciudad de Alepo, se dio gracias a la Virgen de Guadalupe, por un milagro de la Virgen, ¿no? Cuando Alepo parecía que ya caía en manos de los terroristas, ¿no? Había llegado hacía poquito tiempo la imagen de la Virgen de Guadalupe, que me la habían entregado en México para llevarla a Alepo, y hacía poquitos días que estaba en Alepo, ya entronizada en la catedral, y un buen día en una batalla tremenda, muy intensa entre el ejército nacional sirio y los terroristas, logran vencerlos a los rebeldes, a los terroristas, y echarlos de la ciudad en un solo día, y fue el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Ese día fue liberada la ciudad de Alepo y con eso comenzó, entonces dio un giro a toda esta historia de la guerra, ¿no? Porque en definitiva significó que ya estaban vencidos los terroristas islámicos, ¿no? Desde ese día en adelante el Ejército Nacional Sirio empieza a recuperar ciudades y territorio, ¿no? Y a acorralar a los terroristas hacia el noreste del país. De manera que prácticamente el fin de la guerra vino de la mano de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y por eso tiene tanta relación con nosotros, es la patrona del movimiento de los nazarenos también. Hermana, cuéntanos cómo aparecen ustedes en las redes sociales. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo aparecen ustedes en las redes sociales? Estamos en Facebook como Nazarenos Perseguidos, en Instagram también, Nazarenos Perseguidos, en YouTube, el mismo nombre, Nazarenos Perseguidos, pueden suscribirse al canal, y en Twitter somos Nazarenos. Y después tengo las cuentas personales de Facebook, Ximena Rodrigo, hermana Guadalupe, pero bueno, no me permiten tenerlo con el nombre religioso, Ximena Rodrigo, que es mi nombre de bautismo, con X, y el Instagram, hermana Guadalupe Rodrigo, todo junto, ¿no? En minúscula. Hermana Guadalupe Rodrigo en Instagram. Así que los invitamos a seguir a los nazarenos, que es un movimiento laical que ya se ha extendido por muchísimos países, con un compromiso también muy, muy sencillo, que es dejarse involucrar por los mártires, ¿no? Que no ser indiferentes a este testimonio, por lo tanto rezar por ellos, rezar por los cristianos perseguidos y difundir su causa, hablar de ellos, ¿no? Eso es prácticamente el objetivo de los nazarenos, que después han tomado distintos niveles de compromiso, ¿no? Porque también últimamente ya se han consagrado algunos nazarenos como laicos consagrados con los votos, con los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Que son los que están viviendo aquí en la Comunidad de Buenos Aires. Hermana, queríamos que nos contara, aquí estaban preguntándonos, que qué consejo le da usted a un joven que se encuentra haciendo discernimiento vocacional. Bueno, el consejo que les doy es que al Señor no se lo puede hacer esperar, ¿no?
el problema del discernimiento vocacional, que ya implica, la palabra discernimiento vocacional ya implica el proceso de un año, de no sé cuántos años, y de esto hablar con uno, hablar con otro, pasar no sé cuántas pruebas y señales, y damos vueltas, cuando en realidad lo que nos enseña el Evangelio es que Jesús iba pasando y le decía a uno, sígueme. Y al instante, dejando las redes, lo siguió. O sea, ese fue el discernimiento vocacional de los apóstoles. Así que, nada de estar dando vuelta con ese proceso vocacional y el seguimiento, no sé cómo le llaman y todo. Cuando Dios llama, cuando surge esa inquietud en el corazón, esa inquietud en el corazón la pone Dios, la pone Jesucristo. Porque no es una inclinación humana, no es algo que surja de la naturaleza humana, el hecho de querer renunciar a todo, dejarlo todo y hacer votos y consagrarse a Dios y renunciar por pobreza, castigo, obediencia a todo. Eso no viene de la naturaleza. O sea, no viene. Eso es algo divino, sobrenatural. Y entonces cuando Dios pone, aunque sea un mínimo, así una lucecita de deseo, de consagrarse a Dios, de que va por ahí, ya está, es suficiente. No se lo puede estar probando a Dios, no, bueno, que otra señal, que quiero verlo bien, que quiero decidirlo mejor, que todavía no lo he visto claro, que quiero volver a verlo, quiero volver a confirmarlo. Eso con Dios no se hace. Eso con Dios no se hace. Porque además, como dice esa frase, esa cita, temo a Cristo que pasa y no vuelve, ¿no? Entonces, yo lo que les aconsejo a todos esos que están en discernimiento, que ya de una vez entren a algún lado, algún convento, seminario, instituto, movimiento, de una vez, a todos ustedes que están escuchando ahí, todos los que están haciendo discernimiento vocacional es porque tienen vocación, adelante, sí, vamos, ¿qué tanto dar vuelta? Hay que conquistar este mundo, o sea, hay un montón de jóvenes afuera dando vueltas todavía, 30 años, 40 años todavía, pensando si a lo mejor una vez lo vieron, pero que no saben si no se puede así. Con Jesucristo no se puede hacer esto, ¿sí? Porque además esto no es una obra humana, no es una empresa, no es que me están por reclutar para un trabajo y entonces tengo que tener las condiciones y ver, entonces después cómo va a ser. Esto se trata de seguir a Jesucristo, taparse los ojos y lanzarse, ¿no? Tras Jesucristo, como hicieron los apóstoles. Eso es lo que tenemos que hacer, imitarlos a ellos. Bueno, hermana, yo creo que a muchos ha respondido como todas las preguntas que tenían en el corazón y con seguridad el Señor también lo ha respondido satisfactoriamente. Le queremos agradecer a usted. Te veo cara de estar en discernimiento vocacional, ¿eh? Hermano. Así que ánimo a seguir al Señor en lo que pida, sin miedo. Hermana, y ya por último, queremos saber qué consejo les podía dar usted a los jóvenes que quieren entregarse como al Señor en la misión. Yo creo que la misión nos atañe a todos. Como cristianos somos misioneros. No es una cuestión de, bueno, a ver, yo voy a elegir si voy a ser misionero o no. No. O sea, por ser cristiano tengo que irradiar a Jesucristo. Y eso es la misión, irradiar a Jesucristo a mi alrededor, donde esté. Tengo que ser misionero donde esté. O sea, todos nosotros como cristianos somos responsables de conquistar este mundo para Jesucristo. Y por eso lo tenemos que asumir, más allá de que yo esté en tal grupo misionero, tengo que asumir realmente mi identidad y mi vocación de misionero como cristiano que soy, bautizado. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. Eso lo dice nuestro Señor. No dice, bueno, los que estén en grupos misioneros van a ser luz y sal de la tierra para los demás. Los demás pueden seguir más o menos como quieran, no hay problema. No. A todos. Es para todos. Ser luz y ser sal. Eso es ser misionero. Y no soy misionero en los 10 días de misión, en el mes de misión, y después el resto vivo como, ¿no? Acomodado con el mundo. No. Soy misionero las 24 horas y los 365 días del año. Porque soy cristiano, soy testigo de Jesucristo. Y eso no lo puedo esconder, ni disimular, ni recortar a ciertos horarios, a ciertos ambientes.
tengo que tener esa identidad clara como la tienen los mártires, de ser testigo. Mártir significa testigo. Ser testigos de Jesucristo donde sea y delante de todos. Porque realmente nos van a pedir cuenta a todos nosotros del mundo en el que vivimos hoy. A todos nosotros. Y por eso los mártires nos empujan, ¿no?, a no tener miedo, a manifestarnos como católicos, como cristianos, para poder de esa manera contagiar y arrastrar a muchos otros con nosotros al cielo. Bueno, hermana, y le agradecemos muchísimo por acompañarnos. Esperamos que el Señor siga suscitando en cada uno de nosotros ese mismo fuego y ese mismo amor de entregarnos en la misión por amor a Él. Y bueno, le agradecemos también a cada uno de ustedes que nos acompañaron hoy en este programa. Y bueno, que la gracia del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.